para estar de pie y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Hace como unos 6 años hemos adoptado como versión de lectura en la iglesia la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene alguna otra, pues no importa, igual pues sígame en la lectura. Efesios en el capítulo 5, amén. Vamos a leer allí unos versículos que van a conducirnos en este tiempo de Pentecostés, amén. Efesios capítulo 5, versículo 21 al versículo 33, amén. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Ahí está la versión Nueva Traducción Viviente en las pantallas. Si quiere, léalo conmigo, por favor, en voz alta. Leámoslo juntos. ¿Qué dice ese texto? Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice las Escrituras, el hombre deja a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. A algunos parecerá extraño este texto en un escenario de Pentecostés, pero resulta que en el 5:18 el apóstol Pablo dice lo siguiente. Si quiere, léalo conmigo. 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Así que lo que ocurre después de ese mandato de ser llenos es que el apóstol Pablo comienza a enunciar cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Y para hablar de una vida llena del Espíritu Santo, el apóstol Pablo no se traslada a la iglesia, ni se traslada a un campamento, ni se traslada a un cuarto de oración. Él dice: la vida llena del Espíritu Santo se refleja en el comedor de una casa. Es decir, el hogar es el lugar donde se evidencia una vida llena
del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Es qué tan llenos estamos del Espíritu Santo. Porque la verdadera evidencia no se ve en la iglesia. Se ve en nuestros hogares. Así que cierre sus ojos. No sé si me vuelvan a invitar. Pero como dicen por ahí, si sabían cómo soy, ¿para qué me invitan? Oremos. Padre, te damos gracias. Reconocemos tu presencia en este lugar. Es indudable, Señor, que tu Espíritu se pasea en medio de nosotros. Es indudable que aquí hay personas, Señor, que en este mismo momento están siendo tocados por el Espíritu, trayendo a sus vidas convicción, renovación, arrepentimiento, trayendo a sus vidas, Señor, fortaleza y consuelo. Yo puedo, Señor, creer y puedo testificar que eso está ocurriendo en este momento, en este lugar. Pero también queremos que esto ocurra en nuestras casas. También queremos que nuestros cuartos, nuestras salas, los lugares en donde convivimos sean llenos del Espíritu Santo y experimenten el fruto del Espíritu Santo en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Y por eso en esta noche te pido, danos oídos para oír, danos corazón para guardar, pero sobre todo danos voluntad para hacer tu palabra por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento allí, por favor. Hay una pregunta rara que pocas veces se hace en un culto de Pentecostés, pero que la Escritura responde con asombrosa claridad. Y la pregunta es esta: ¿cómo se ve el Espíritu Santo en la mesa del comedor de una casa? Es decir, ¿cómo se experimenta un avivamiento, un Pentecostés, una llenura espiritual, un control de Dios en nuestras vidas en el entorno íntimo del hogar? Estamos celebrando a nivel de Asambleas de Dios 50 días de Pentecostés. Hemos cantado, aquí hemos pasado un tiempo cantando, hemos orado, hemos esperado y creído en la manifestación del Espíritu Santo. Estamos convencidos que Hechos 2 sigue siendo vigente para nuestros días. Es decir, estamos esperando que el Espíritu Santo venga y llene nuestras vidas y nos transforme en en herramientas útiles para la extensión del reino. Todavía creemos que las lenguas de fuego vienen sobre un grupo de creyentes y los habilita para hacer cosas sobrenaturales y poderosas. ¿Cuántos lo creen así todavía? Es decir, estamos convencidos de que Hechos sigue y que tiene una continuidad en nuestros días. Ese libro de Hechos que es tan interesante porque el mundo conocido de esa época fue transformado por un pequeño puñado de creyentes llenos del Espíritu Santo. Pero Pentecostés no solamente nos recuerda oportunidades, escúcheme bien, Pentecostés no solamente nos recuerda oportunidades, Pentecostés también nos recuerda algunos peligros. Y antes de abordar el tema de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en el contexto del matrimonio y la familia, tendríamos que ver 4 peligros que hay y que debemos recordarlo cada vez que estemos en este tiempo de Pentecostés. El primer peligro es el peligro del confinamiento. Y eso lo que quiere decir es encerrar al Espíritu Santo y convertirlo en una experiencia de iglesia. Si el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo es poderoso. Él quiere transformar nuestras vidas,
pero lo confinamos a las 4 paredes del templo y a un tiempo específico, bien sea sábado o bien sea un domingo o bien sea un día de ayuno. Y entonces decimos, sí, el Espíritu Santo está allí disponible para nosotros, Él quiere llenarnos, pero está confinado a un espacio y a un tiempo. Ese es un primer peligro del cual tenemos que estar atentos. El otro peligro es el que yo le llamo el peligro de la histeria. Es convertir al Espíritu Santo en una especie de histeria emocional, en algo que parece muy místico, casi rayando en el caos o en el desorden. Hoy en día es triste que muchas comunidades de corte pentecostal se está entrando casi en una histeria espiritual, en donde en aras de la unción o del avivamiento se cometen cualquier clase de desmanes, de desorden, de caos. Y eso es porque el Espíritu Santo muchas veces nos advierte, la Biblia muchas veces nos advierte que hay una tendencia en la iglesia a ser extremista y a irnos al extremo de la histeria, del desenfreno emocional, de la falta de dominio propio. El otro peligro, el tercero, es el peligro de la apatía. También estamos viendo una corriente de iglesias que eran pentecostales, que están diciendo, no, eso del Espíritu Santo es solamente para la iglesia del primer siglo. No podemos esperar milagros hoy, no podemos esperar manifestaciones sobrenaturales hoy, porque eso era algo que estaba exclusivo para los apóstoles y exclusivo para la iglesia del primer siglo. Pero en realidad, y en estos días tenía la oportunidad de predicar en un lugar y decirles que en realidad el Espíritu Santo nunca, y yo quiero que me escuche esto, nunca ha estado disponible para una posición. Siempre el Espíritu Santo ha estado disponible para una misión, y la misión es predicar el Evangelio. Bueno, gracias por ese amén. La misión es predicar, ¿qué? Él. Entonces, ¿para quién está disponible el Espíritu Santo? No es para una posición, no es que el Espíritu Santo está condicionado para los apóstoles, profetas o evangelistas o pastores. No, en realidad el Espíritu Santo está estrechamente relacionado no con una posición, sino con una comisión. Y esa comisión es predicar el Evangelio de Cristo. Es decir, cada vez que usted abre su boca y está predicando a Cristo, usted puede y tiene que esperar una manifestación sobrenatural y poderosa de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Pregunto de nuevo, ¿cuántos lo creen así? Entonces, ese poder no está anclado a una ¿qué? A una posición, sino a una comisión. Es decir, si yo estoy predicando el Evangelio, si estoy cumpliendo con el gran mandamiento, Marcos en su último capítulo, que es el 16, termina diciendo, estas señales seguirán. Sí, estas señales, y habla acerca de 4 cosas bien importantes: liberación, sanidad, escúcheme bien, autoridad en el mundo espiritual. Todo eso está relacionado no con una posición, sino con una ¿qué? Una comisión, una tarea. Y si usted la está desarrollando, escúcheme bien, el poder de Dios está disponible para usted. Así que no podemos seguir confinando al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a un tiempo como hacen cierta corriente de la iglesia que dice que esto de las señales y los milagros y los prodigios era para los apóstoles o para la iglesia del primer siglo. No. Y yo tengo 3 razones para decir no. Una es porque seguimos siendo una iglesia que está cumpliendo con la gran
comisión. Y eso es imposible hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo. Somos una iglesia que sigue confrontando el reino de las tinieblas. Y eso es imposible hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo. Y somos una iglesia que está bajo una exigencia de santidad, de vivir íntegros, de vivir apartados del mal. Y eso nuevamente es imposible hacerlo sin la presencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es decir, si los creyentes del primer siglo lo necesitaron y lo gozaron en abundancia, nosotros también. Hay una dispensación especial del Espíritu de Dios para nosotros en estos días. Amén. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y dice, eso es para mí? ¿Lo cree así o no? Pregunto de nuevo, ¿lo cree así o no? Eso es para mí. Eso es para cada uno de los que estamos acá. Entonces está ese peligro de la apatía, ¿no es cierto? Pero el cuarto peligro que hay en cuanto a la relación de la iglesia con el Espíritu Santo es lo que se llama, y perdóneme si suena como extraño, lo que se llama la cultura de la flor cortada. Eso es muy común en Japón. Eso es algo que describe a culturas que gozan de beneficios aunque abandonaron los valores que la producen. Voy a repetir de nuevo. La cultura de la flor cortada, eso es algo muy común en Japón y encierra esta idea. Es que hay gente que goza de privilegios, ¿no es cierto? De privilegios, pero no practica los valores que los produjeron. Es como, y ahí viene la ilustración. La flor cortada conserva su color por un tiempo. ¿Es así o no es así? Conserva ciertas características, aún hasta su aroma por un tiempo. Pero luego, inevitablemente se va a ¿qué? Se va a marchitar. Va a herer o se va a echar a perder su color porque por un tiempo disfruta de los beneficios, pero como no tiene una raíz, como no tiene un tallo que alimente eso, entonces termina ¿qué? Muriéndose. Entonces lo que quiere decir con eso, présteme atención por favor, es que hay una parte de la iglesia pentecostal, más que todo en América Latina, que están gozando de los beneficios de la pentecostalidad. Es decir, una iglesia ferviente que adora al Señor en espíritu, que cree en los milagros, que cree en la sanidad, que cree en la intervención del Espíritu Santo, que cree en la guía diaria del Señor para nuestras vidas. Es decir, hay una iglesia que cree eso profundamente, lo experimenta, pero no tiene las raíces que alimentan esa experiencia. Y al final eso se va a ¿qué? A secar con el tiempo. Entonces, hermanos, recuérdenme acá, mírenme acá por favor. Estamos en Pentecostés siempre ante una ¿qué? Una oportunidad. Pero también Pentecostés es recordarnos un riesgo. No podemos confinar al Espíritu Santo al espacio solamente de ¿qué? De la iglesia. No podemos, escúcheme bien, creer que el Espíritu Santo es simplemente un desenfreno emocional entretenido por unos momentos dentro de la iglesia. Tampoco podemos creer que el Espíritu Santo es algo para los creyentes del primer siglo o está restringido a la posición de los apóstoles. Pero tampoco podemos creer que podemos seguir disfrutando de los beneficios de la pentecostalidad sin estar unidos a la fuente que la alimenta, a esa fuente que la nutre, que es la oración, que es la palabra, que es el ayuno, que es la santificación, que es la búsqueda del Señor. Y Dios quiere, escúcheme bien, hacer que el Espíritu Santo penetre en lo profundo de nuestras vidas. Así que el texto que acabamos de leer, Efesios capítulo 5, de nuevo les digo,
Ese texto, esa porción habla del matrimonio, pero está hablando del matrimonio como la manifestación o como un escenario en donde se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Y para entender lo que Pablo dice allí en Efesios capítulo 5, debemos entender lo que Pablo enseña acerca del Espíritu Santo en toda la carta de Efesios. Así que escúcheme estos textos, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. Es decir, para asegurarnos que nuestra salvación es real y verdadera, el Señor colocó un sello en nuestras vidas. Y ese sello es la presencia del Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo para nuestra redención. En Efesios capítulo 2, en el versículo 18, dice que el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros accedemos al Padre o accedemos a la presencia de Dios. Escuche bien eso. El Espíritu Santo es el medio por el cual tenemos acceso al Padre. ¿Sí? El texto lo dice muy claro. Pues ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Es decir, una iglesia no necesita, y valoro el tiempo de adoración y de alabanza, pero lo que nos da acceso al Padre es ¿quién? El Espíritu Santo. Puede que no tengamos ese día música. Puede que ese día no tengamos bonitas voces dirigiéndonos. Puede que ese día no tengamos un piano o una batería o una guitarra. Pero si tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces el Espíritu Santo garantiza nuestro acceso a la presencia de Dios. Efesios 2:22 dice que el Espíritu Santo es el arquitecto que construye el templo vivo de Dios que somos nosotros. Es decir, nosotros somos parte de ese cuerpo, de ese edificio llamado iglesia. Y el Espíritu Santo está construyendo, está edificando, está formándonos para que seamos parte de ese templo vivo. Efesios capítulo 3:16 dice que el Espíritu Santo es la fuente de fortaleza del hombre interior. Es decir, sin el Espíritu Santo nuestra vida es débil, incierta, confusa. Pero en cambio, con el Espíritu Santo, nuestra vida es una vida fortalecida con propósito y dirección en nuestro ser interior. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que el Espíritu Santo es el que produce la unidad en medio de la iglesia. Es decir, la iglesia no es unida por eventos, no es unida por actividades, no es unida por ciertas circunstancias que podamos crear como programas. En realidad, lo que une la iglesia es el poder del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. Ahora, piensa en esto. Uno de los grandes conflictos que hoy hay en los hogares es la división. Cada uno está por su propia cuenta. Tenemos hogares en donde hay fracturas, heridas. Tenemos hogares en donde no hay una armonía, donde no se contempla una unidad, aunque se hagan actividades. Aunque se esfuercen en seguir haciendo un cumpleaños o compartiendo una Navidad o teniendo una actividad especial ahora en mayo para el Día de la Madre, y tratamos de todas maneras de fortalecer la unidad dentro del contexto de la familia. Pero el Señor nos está diciendo algo, y es que la unidad es el resultado de la presencia del Espíritu Santo.
Entonces la división en el hogar está demostrando la falta de Pentecostés en nuestras casas. ¿Me escuchó eso? La falta de unidad es un indicador de falta de Pentecostés en el contexto del hogar. No es falta de actividades. No es falta de asados. No es que tienes que comprar un barril ahumador más grande para invitar a más personas. No, no es falta de activismo, es falta de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que produce unidad. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cree usted que necesitamos un Pentecostés que trascienda de la iglesia y llegue a nuestros hogares? Es más, yo lo propondría de una manera, que empiece en nuestros hogares y encienda nuestra congregación. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Que inicie en nuestras casas, que se geste en el seno de nuestro hogar y que allí comience el Señor a moverse de manera poderosa, porque la unidad se produce como resultado de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, también dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo es contristado. Y eso es bien interesante. El Espíritu Santo es contristado. Ahí Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados el día de nuestra redención. Y es interesante que esa acción de entristecer al Espíritu Santo, por lo general, pocas veces ocurre en el contexto de la iglesia. Porque en el contexto de la iglesia antes se nos anima, ¿no es cierto?, a encender el fuego o encender la pasión por el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Amén. Ahora la hermana que está aquí, que dice que ella es cubana, ¿no es cierto?, decía que ella se ve sorprendida de nuestra también sangre latina, ¿no es cierto? Pero es que, escúcheme bien, es extraño. Yo no creo que uno venga a la iglesia a contristar al Espíritu. Uno viene a la iglesia es a darle libertad. ¿Es así o no? Uno viene aquí a la iglesia a danzar, a gritar, a levantar sus manos, a quizás tener ese tiempo de desahogarse, de contar al Señor sus problemas. Nadie viene a la iglesia a contenerse. Entonces, si Pablo está diciendo no contristen al Espíritu, ¿en qué escenario se cree que él está colocando ese mandamiento? ¿Será en la iglesia? ¿O será en nuestro lugar de trabajo? ¿O será en nuestra casa? ¿O será en la relación con nuestros vecinos? En la cual a veces, en lugar de permitir que el Espíritu Santo nos use como instrumento de consuelo y de fortaleza para redarguir y ayudar, ¿qué hacemos? Lo contristamos. Entonces, de nuevo, entendemos la iglesia como un escenario de libertad y el mundo como un escenario de contención. Pero eso no es lo que está hablando el Señor. El Señor dice que usted y yo debemos ser aroma de Dios en cualquier lugar donde estemos. ¿Comprende eso, mi hermano? No podemos seguir siendo una iglesia libre dentro del templo, pero contenida cuando estamos en el mundo. Una iglesia que danza, que celebra, que se goza dentro de la seguridad del templo, pero que en el mundo guarda silencio. No es luz, no es sal, se esconde. Siente temor. Eso es contristar ¿qué? Al Espíritu Santo. Y a veces creemos que ese es un texto de iglesia. No, mi hermano.
Ese es un texto que nos anima, es hacer que nuestro Pentecostés brille en cualquier escenario, donde sea que el Señor nos coloque. No sé usted dónde trabaja, pero ahí el Espíritu Santo quiere brillar. Él no quiere ser entristecido allí. Él quiere que allí también sea un lugar de libertad. ¿Qué tal si usted levanta sus manos antes de seguir y le dice al Señor: Señor, yo no quiero entristecer al Espíritu Santo? Quizás lo ha hecho. Vuelvo y le digo, tenemos el templo como un lugar de libertad y a veces el mundo como un lugar de contención. Cuando el mandato es general: no contristen al Espíritu Santo. Donde quiera que estés, cuando estás allí en el consultorio médico, cuando estás allí en el transporte público, cuando estás allí en la universidad, cuando estás allí en el colegio, cuando estás en tu empresa, cuando estás allí en tu casa, en tu hogar, cuando estás ahí con tu familia, en un parque visitando a un familiar, cuando vas a alguna situación, bien sea de recreación o laboral, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Debemos ser una iglesia que haga brillar al Espíritu Santo a través de reflejar a Cristo en nuestras acciones. Padre, ayúdanos en el nombre del Señor. Si quieres orar un momento por la persona que está a tu lado, ¿qué tal si lo haces allí donde está? Antes de avanzar, toma la mano de esa persona y no lo hagas en tu mente. Ora en voz alta, que sea al menos audible para esa persona que está ahí a tu lado. Y dile eso. Dile: Señor, no queremos contristar al Espíritu Santo. No queremos, Señor, entristecerlo. No queremos, Padre Celestial, arrinconarlo, confinarlo, Señor, a un tiempo de iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo también se desborde. Si hay algo que vemos en la vida de Jesús, es que Él no tenía un lugar para el Espíritu. Todo sitio para Él era adecuado para mostrar la obra del Espíritu. Si estaba en el desierto, si estaba en el templo, si estaba en el mercado, si estaba al borde de un lago, si estaba en medio de samaritanos, o si estaba en medio de personas que contradecían la fe, Él nunca contristó al Espíritu Santo. Él siempre dispuso su vida para que en cada escenario donde Él estuviera hubiese un testimonio de la presencia del Padre en la vida de Él. Señor, pedimos perdón porque hemos contristado al Espíritu Santo. Pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que deberíamos hacer. En lugar, Dios mío, de contenerlo, lo que deberíamos es dejar que el Espíritu sea como un río. Eso fue lo que tú le dijiste a la mujer samaritana, que el Espíritu Santo sería como un río desbordado, como un río que regaría, como un río que reverdecería todo lo que ella tocase, todo el lugar donde ella estuviese, porque no era un río para contener, como ocurre con un pozo que tiene agua contenida. No, ahora del interior de ella saltaría ríos de agua de vida para sanar, para liberar, para consolar, para levantar. Ora por el que está a tu lado, por favor. Levanta tu voz, levanta tu voz. Hay gente aquí que tiene el Espíritu Santo contristado. Hay gente aquí que tiene al Espíritu Santo, no le has dejado brillar. Él te ha hablado en tu lugar de trabajo y te ha dado miedo a abrir tu boca. Él te ha dicho lo que está pasando con tu compañero. Él te ha dicho lo que está pasando con tu vecino. Has recibido palabra del Espíritu Santo
Santo en cuanto a tu familiar, en cuanto a ese amigo, y en lugar de soltar ese río de Dios para bendición de quienes te rodean, lo has contenido por temor, lo has guardado, has creído que eso tiene que ver con pastores o con profetas, o que eso tiene que ver con cierto élite o cierta nivel de unción o de personas. No. Cuando estamos en la misión, Dios nos respalda, y Dios te va a respaldar en el nombre del Señor. Y Él te va a volver a hablar de ese vecino, Él te va a volver a hablar de ese compañero de trabajo, Él te va a volver a hablar de ese compañero de la universidad. Él va a volver a mostrarte el corazón de aquel que está herido. Él va a volver a mostrarte el corazón de aquel que está pensando en el suicidio como una respuesta para su angustia o desesperación. Él te va a hablar de aquel que está pensando en abandonarlo todo, en destruir su casa, su hogar, en dañar a sus hijos, en destruir un matrimonio. Pero Él te va a hablar para que tú vayas y con el Espíritu de Dios, con ese río de Dios en nuestras vidas, traigas esperanza, traigas restauración, traigas vida a aquellos que te rodean en el nombre del Señor. Padre, lo creemos, Señor. Templo Belén no será una iglesia con una unción contenida. Templo de Belén será una iglesia, Señor, con una unción como la de un río, Señor, que se desborda, que llega, Señor, que penetra, Dios, que transforma, que cambia, que veremos milagros, Señor, porque los milagros no están confinados al templo. Vamos a comenzar a ver milagros de sanidad en la casa. Vamos a comenzar a ver milagros de sanidad mientras estamos hablando con vecinos. Dios va a manifestar su poder y su gloria cuando vayas al hospital por un examen. Ahí el Señor te va a usar para darle esperanza, para darle a alguien una vida, una oportunidad de vida de parte del Señor. Padre, lo creo en el nombre poderoso de Jesús. No seremos una iglesia que contrista al Espíritu. No seremos una iglesia que contiene al Espíritu. No seremos una iglesia, Señor, que lo apaga. Señor, seremos una iglesia que lo amplifica, que lo derrama, que lo lleva, Señor, que lo comunica, Señor, con poder y autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina que puede ser entristecida, que puede ser dejada a un lado. Las palabras destructivas, la amargura, la falta de acción y la falta de perdón contrista al Espíritu Santo. Hermano, si hay un lugar en donde convivimos con el dolor, es en las casas, en la familia. Y si el hogar es un escenario de dolor, entonces es el mejor escenario para el sanador, que es el Espíritu Santo de Dios. Si el hogar, escúcheme bien, si el mundo es un lugar de dolor, es un lugar de tristeza, es un lugar de desesperanza, entonces es el mejor sitio para hacer brillar al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué creemos? Que el mejor sitio es ¿dónde? La iglesia. ¿No es cierto? La iglesia. Es como que un día hablando con el pastor Isaías, él decía, es como si la iglesia fuese como toda esa instalación de bombillos, ¿no es cierto? Donde todos están juntos. Y ahí no se diferencia la intensidad de uno o de otro porque todos están juntos. Yo le decía a la iglesia en donde Dios me permite pastorear que la luz tuya
se comprueba es en las tinieblas. Ahí se ve tu batiaje, por decirlo de alguna manera. Puse unas lámparas en la iglesia, en la parte externa de la iglesia. Cuando las compré, las ensayé en un espacio, ¿no es cierto?, reducido. Y las encendieron y me encandilaron. Y yo dije, estas son las que necesito. Y entonces pagué al electricista y las colocaron en la parte de afuera. Hermano, no servían para nada. Déjeme decirle, no servían. Era el edificio es alto y entonces no irrigaban la luz necesaria. Para ese cuarto donde las ensayé, ¿era qué? Era suficiente. Pero esa no era una luz de cuarto, era una luz de intemperie. Y al ser de intemperie necesitaba tener más ¿qué? Más batiaje. Aquí todos brillamos, así nuestra luz sea poca. Pero ¿dónde vamos a necesitar brillar verdaderamente? En nuestra casa. Ahí, cuando queremos responder de la manera indebida. Allí donde no contenemos la ira, pero sí contenemos al Espíritu Santo. Ahí donde no contenemos el enojo ni la frustración, pero sí contenemos la presencia de Dios. Ahí necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hermano, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo para Pablo en la carta a los Efesios? El Espíritu Santo es el sello. Es el puente que nos conecta con Dios, es el que construye nuestra vida en Cristo, es quien nos fortalece, es quien nos une, es quien también nos advierte acerca de si estamos contristando, pero también dice Efesios 5:18 que el Espíritu Santo es la plenitud de Dios en la vida del creyente. Dice, no os embriaguéis con vino, más bien sed que llenos del Espíritu Santo. Hermano, pensamos en el Espíritu Santo en términos de culto, de dones, de avivamiento, y todo esto es real y necesario. Pero Pablo en Efesios capítulo 5 hace algo que ningún avivador moderno hace. Y es que después del mandato de ser llenos del Espíritu, la primera aplicación que encuentra práctica para esa llenura no es el hablar en lenguas. Qué interesante eso. No es, y no estoy negando la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lengua. Lo que estoy diciendo es que aquí Pablo está diciendo, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. E inmediatamente conecta esa llenura no con un don, no con un ministerio, no con una señal, como es el hablar en lenguas. ¿Sabe con qué lo conecta? Con un lugar y con una relación. Es decir, lo conecta con una casa y con un matrimonio. ¿Me está entendiendo acá eso? Ese es el gran desafío. La mayoría de personas que nos predican hoy de avivamiento conectan el avivamiento, y es cierto y es necesario, con dones, ¿no es cierto? Con milagros, con la capacidad de hablar en otras lenguas, con sueños o interpretación de lenguas o con profecía, y eso está bien. Pero Pablo en el capítulo 5 de Efesios, cuando habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, reglón seguido conecta esa llenura espiritual con una relación y con un lugar. La relación es el matrimonio. ¿Y el lugar cuál es?
la casa. Hermano, vamos a creer en un avivamiento para estos días. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Vamos a creer en un caminar con el Espíritu Santo en estos días. Pero ¿sabe qué? Los primeros que van a testificar eso no van a ser los pastores por una unción fresca tuya aquí en el templo. Los primeros que van a testificar la llenura del Espíritu Santo que va a ocurrir durante estos 50 días van a ser tus vecinos, tus amigos, la gente con la que convives en tu casa. Van a comenzar a ver una obra que ellos nunca habían visto del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes por qué? Y con esto voy concluyendo. Porque ellos nunca van a venir aquí a verte llorar. Perdóname eso. Ellos no te ven llorar acá. Ellos no te ven aquí quebrantado. Ellos no te ven aquí con las manos levantadas y a voz potente alabando al Señor. Ellos no te ven aquí saltando, ni tampoco te ven aquí tomando la mano amablemente del que está a tu lado para orar. ¿Sabes a veces qué ven ellos de nosotros? Nuestra frustración, nuestro enojo, nuestros gritos. A veces lo que ven de nosotros es nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra distracción, nuestra falta de atención a sus necesidades o situaciones. Por eso es que yo quiero y estoy procurando, hermano, de que el avivamiento comience a transformar nuestros hogares. Claro, vengamos acá y seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero vamos y derramemos esa llenura en aquellos que lo necesitan en nuestro hogar. No sé si puede dar un aplauso fuerte al Señor y darle gracias. Amén. El Espíritu Santo es real en tu vida. Escúcheme bien, el Espíritu Santo es real en tu vida, pero debería notarse en primer lugar en tu hogar. Antes que en el altar, antes que en el grupo o la célula de oración, el avivamiento verdadero. En esos días hemos estado viendo que en tal universidad comenzó un avivamiento que llevan tantos días alabando al Señor de manera continua. Después dicen, no, en otro lugar se encendió un avivamiento. Y cuando tú ves, son movimientos espirituales que están ocurriendo en torno a un lugar, bien sea un templo o una pequeña capilla en un lugar, en una universidad. Pero, escúcheme bien, que rápidamente son sofocados cuando entra el cansancio o la rutina. Pero qué importante cuando el avivamiento comienza a transformar los lugares en donde estamos. En esos días recordaba algo, hermano, cuando Elías va donde la mujer que estaba a punto de morir, ¿no es cierto? Y de sus hijos ser llevados por parte de una deuda, el pago de una deuda. El profeta viene y le dice, consigue vasijas y no pocas, ¿no es cierto? Y miren lo interesante, ve a tus ¿qué? Vecinos. Ve a tus vecinos, ve y pídeles vasijas. Y ella encontró una gran disponibilidad fuera de su casa de vasijas ¿qué? Vacías. Pero ella ahora tenía la respuesta para esa ¿qué? Condición. Porque estaba ocurriendo un milagro en su casa, en donde las vasijas que llegaban ¿qué? Vacías, ahora estaban ¿qué? Llenas. Hermano, ¿acaso usted no quiere que eso ocurra con usted? ¿Cuántas vasijas vacías hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente rota? Con una vida aparentemente de éxito, pero rotos. En esos días estaba hablando con un empresario, hermano. Es un joven.
tiene apenas 23 años y está en una empresa y le ha ido supremamente bien. Y por casualidad un día llegué a ese lugar a comprar algo y él me saludó. Yo estaba con mi esposa y él me preguntó, mira, ¿usted es evangélico? Me dijo él. Y yo, sí, ¿por qué? No, es que me pareció curioso cómo estabas tratando a tu esposa. Y yo, siquiera que fue en un buen momento, ¿no es cierto? Si hubiera sido quizá unos minutos atrás no hubiera, mentira, no. Pero me llamó la atención y entonces y él me dijo algo que hasta ahora y he seguido visitándolo, pero él me decía, mira, yo hoy tengo el dinero que en algún momento en mi niñez soñé tenerlo, tengo ya, pero llego a mi casa y estoy solo, no tengo absolutamente nada. No tiene, o sea, el hombre no ha hallado plenitud, por decirlo de alguna manera, en el esfuerzo que él ha hecho. ¿Sabe qué es eso? Es una vasija ¿qué? Vacía. Aparenta estar ¿qué? Lleno, tiene éxito, le está yendo supremamente bien, pero está ¿qué? Vacía. El avivamiento verdadero se siente, escúcheme bien esto, el avivamiento verdadero se siente en la cocina de tu casa, en el dormitorio de tus hijos, en las conversaciones difíciles entre la familia, en los silencios tensos, en la forma en que diriges la palabra a tu esposo o a tu esposa cuando nadie te está mirando. Ahí es donde inicia el avivamiento. Amén. Colóquese en pie, hermano. Mañana voy a seguir con este mismo mensaje a las 8. Si no acostumbra a venir, pues si quiere, porque vamos a ver de 4 formas en que el Espíritu Santo se manifiesta en un matrimonio. Esta es solo la introducción. Esta es solo la introducción. Mañana a las 8, ¿no es cierto? Y a las 11:30. Y en la mitad tengo otro, ¿no es cierto? Ya. Me toca dormirme temprano, entonces. Dios te va a usar para llenar vasijas vacías. Pero primero tiene que llenar la tuya. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Levanta tus manos y tu voz y ora al Señor allí donde estás. No puedo hacer una oración por ti. Esta es una oración que tú debes hacer delante del Señor. Y yo esperaría que esa no fuera una oración en tu mente, sino que la hicieras audible, mostrando la urgencia y la necesidad que tienes del Espíritu Santo en tu vida. Mostrando que estás cansado de contristarlo, de contenerlo, y que entiendes que ha llegado el momento de que Él sea un río que traiga sanidad a todo ese desierto, a toda esa soledad, a toda esa angustia que a veces rodea la realidad de nuestros hogares. Pero allí donde estás, yo te invito, levanta tu voz y ora al Señor allí donde estás. Y mientras la música allí nos dirige en algo allí melódico, tú allí donde estás, levanta tu voz,
No tienes necesidad de venir acá al altar. No hay nada místico en este lugar. Tampoco quiere decir que si quieres hacerlo, no lo hagas. Pero lo que yo quiero decirte es, levanta tu voz y adora al Señor y alaba al Señor y dile: Señor, yo no quiero ser una vasija, Señor, vacía. No quiero ser un odre viejo en el cual, Señor, no se pueda derramar esa unción nueva y fresca que tú tienes, Señor. Señor, yo quiero comenzar a ver, Señor, milagros que ocurran en los hogares. Yo quiero comenzar a ver milagros que ocurran en las casas, en donde podamos ver, Señor, la manifestación de la gloria y el poder de Dios allí en nuestros hogares. Si estás allí y estás teniendo problemas allí en tu casa, ese es un indicador de que se requiere un avivamiento que nazca en el lugar de la aflicción. A mí me parece muy interesante cómo Jesús convirtió el desierto, cómo Juan el Bautista convirtió el desierto en lugar de la presencia de Dios, en lugar donde la gente inclusive acudía a escuchar a Juan al desierto, un lugar incómodo, pero es que ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. La Biblia lo afirma. Juan el Bautista, aún antes de nacer, ya el Espíritu estaba obrando en él, le estaba preparando, y eso es lo glorioso de este personaje, cómo él cambia el entorno, cómo él convierte el desierto en un lugar de cambio, de transformación, cómo él convierte. Juan nunca predicó en una sinagoga, al contrario de Jesús. A Juan nunca lo vemos, ni siquiera es mencionado en relación del templo, aunque su padre era un sacerdote. Juan convirtió el desierto en un lugar de transformación. Juan convirtió el desierto en un lugar de encuentro con Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer eso contigo en el nombre del Señor. Dios quiere usarte para traer transformación. Así que si hay aquí matrimonios, únanse allí en oración y juntos comiencen a orar el uno por el otro por un avivamiento. Si hay miembros de la familia aquí en la iglesia, busca a tu familia allí un momento y comiencen a orar el uno por el otro por un avivamiento que traiga restauración a tu familia, que traiga vida, que traiga unidad, que traiga restauración. Pero yo te voy a pedir allí donde estás, por favor, ya estamos a punto de terminar. Levanta tu voz, no lo hagas allí en tu mente. Perdona que insista por eso, porque si entendemos que la iglesia no es un lugar para contener, sino para dar libertad, entonces da libertad a tu oración en esta noche. Levanta tu voz y ora. No seas pasivo en la búsqueda y en lo que pides acerca de Dios. Levanta tu voz y dile: Señor, yo necesito esa llenura del Espíritu Santo. Yo necesito, Señor, ese desbordar del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Padre, oro por estos matrimonios, Señor. Oro por estas familias en el nombre de Jesús, Señor, para que la manifestación del Espíritu, Señor, comience, Señor, a verse, a notarse, Señor, en el escenario del hogar. Que en esos cuartos, Señor, de nuestras casas, en donde a veces hay silencio, en donde a veces, Señor, hay dolor, en donde muchas veces, Señor, hay heridas, Señor, comience a haber un mover de sanidad en los hogares. Comience a haber un mover de restauración, Señor, en las casas, Señor, para que de verdad, entonces, al venir a la iglesia, Señor, veamos en la iglesia un lugar donde se testifica de lo que está ocurriendo en nuestras casas, del avivamiento que está ocurriendo en nuestros hogares. Padre, en el nombre
nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay pastores aquí y quieren orar por algún matrimonio en específico, acérquese a ellos, por favor, y ore en el nombre del Señor. Y dígale: Señor, oramos para que algo ocurra en el nombre de Jesús, Señor. Y no oramos, Señor, para ver algo aquí en la iglesia. No es porque estamos buscando que alguien se caiga o que el Señor, alguien se quebrante. Claro, queremos ver la gloria tuya aquí, Señor, en este lugar. Ellos, Señor, esta iglesia ha sido testigo de grandes visitaciones de Dios en este lugar. Han sido testigos de milagros, Señor, creativos, de obras sobrenaturales, Señor. Y anhelamos, Señor, que eso siga ocurriendo. Creemos, Señor, que obras mayores que la que han ocurrido hasta ahora veremos en este lugar, Señor. Pero también, Señor, anhelamos algo más, y es que comience a haber, Señor, visita en nuestros hogares. Comience a haber, Señor, cambios en los matrimonios. Comience a haber, Señor, perdón y reconciliación, Señor. Que el corazón del Padre vuelva al Hijo, que el corazón del Hijo vuelva al Padre, Señor. Que el Hijo que se fue de casa, Dios, en el nombre de Jesús, que haya un mover de reconciliación, de restauración, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Aquellos esposos que no son creyentes, aquellas esposas, Señor, que no son creyentes, aquellos hijos, Señor, que no son creyentes, comiencen a testificar en nosotros, Señor, una llenura del Espíritu Santo. Comiencen a testificar, comiencen a ver de nosotros un testimonio distinto, Señor. Y no es porque colocamos música, Señor, que adora a Cristo en nuestra casa. Es porque en nuestra casa se resuelven los conflictos, Señor, sin agresividad. El Señor, se logra, Dios mío, acuerdos con respeto. Se practica el perdón, la gracia y la misericordia, Dios. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Abrace al que está ahí a su lado, por favor, y regálame unos minutos más de oración. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida del pastor Abelino y su esposa, que han dado testimonio de lo que es un avivamiento al permanecer juntos, Señor, más de 50 años, Padre celestial, dando testimonio. Bendícelos. Ahí hay un ejemplo de avivamiento. Bendice la vida del pastor Isaí, de cada Señor pastor, Señor, de cada líder involucrado en la tarea, Dios, de Señor, pastorear, Señor, esta comunidad. Bendícelos. Que haya un avivamiento, Señor, que no produzca, Señor, desgaste o agotamiento, sino al contrario, Señor, que traiga paz, que traiga gozo, que traiga fortaleza y libertad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por cada matrimonio aquí representado, Dios de gloria. Oro para que en el nombre tuyo y en el poder del Espíritu Santo, el avivamiento comience, Señor, a transformar, Señor, sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. También oro, Dios, haciendo alrededor de ellos un vallado para que el enemigo, Señor, no les dañe, y para que ellos gocen de la protección que viene cuando la vida está llena del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias y puedo confesar, Señor, con libertad, que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
se posan sobre cada una de estas familias, sobre cada joven, sobre cada matrimonio, sobre cada abuelo, sobre cada padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Como dije,